Primera Timoteo, capítulo 5, versículo número 8. Lean todos conmigo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hoy quiero, con la ayuda de nuestro Dios, compartir el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema una fe consecuente. Digan conmigo, una fe consecuente. Diga al que está a su lado eso. Una fe consecuente. De eso quiero que tratemos durante unos minutos en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero leer 1 Timoteo capítulo 5 en el versículo número 8, ahora en la versión de traducción del lenguaje actual. En la traducción del lenguaje actual, el versículo de 1 Timoteo 5:8 dice: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Luego dice, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Tremenda palabra, ¿cierto? Esta versión lo traduce de una manera bien categórica, porque la verdad mencionada allí en 1 Timoteo 5:8 está desafiándonos, y es de allí de donde ha nacido la inspiración de Dios para este servidor y también la bendición de Dios, porque fui bendecido primero y hoy sé que Dios quiere bendecir a alguien en este lugar por medio de esta palabra. El desafío para esta generación y especialmente para cada uno de los que estamos aquí es para que seamos gente cuya fe, gente cuya vida sea una vida congruente, una vida consecuente, una vida que tenga lógica, una vida que pueda ser digna de ser puesta como ejemplo entre lo que creemos, entre lo que hacemos y entre lo que somos. Una de las primeras cosas que quiero definir es la palabra consecuente. El término consecuente tiene como sinónimo coherente, tiene como sinónimo congruente o también lógico, fiel. En otras palabras, cuando hablamos de una fe consecuente, que es de lo que estaremos tratando en esta preciosa hora, estamos hablando del desafío que todo creyente y todo hombre y toda mujer de Dios en esta temporada debe tener muy en cuenta, debe tener muy presente. Y es que no fuimos llamados solamente a creer de nombre o a creer doctrina, sino hemos sido llamados a vivir lo que creemos. Hemos sido llamados no solo a predicar, pero hemos sido llamados a experimentar y a dar fe con nuestro testimonio de que creemos en la palabra verdadera. ¿Cuántos lo creen? Así que el texto sagrado dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta expresión, esta palabra fue la que tocó mi corazón, porque inmediatamente que está hablando de una conducta que, como dice la traducción del lenguaje actual, de alguien que no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, dice que ni siquiera es alguien que se porta como debería, es decir, como un cristiano. Es más, dice que tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Porque si hay algo con lo cual la generación presente especialmente está luchando, es con tener una vida cuya fe sea consecuente con lo que predica y con lo que vive. Porque lamentablemente el malentendimiento de lo que es la fe, o incluso el no comprender lo que es la fe, es lo que ha llevado a esta incongruencia. Porque hay mucha gente, como lo vamos a ver en unos momentos, que pueden ser muy sanos en doctrina o pueden tener un conocimiento, una fe correcta,
pero su vida no es una vida correcta. Puede que su doctrina sea correcta, pero su conducta no es la correcta porque no tienen una fe consecuente. Ahora, quiero hablarle básicamente para que usted pueda irse conectando en el concepto de lo que es una fe consecuente. Quiero hablarle básicamente la siguiente forma práctica para que usted lo pueda distinguir. Cuando usted va a la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar la palabra fe como una palabra que proviene de un término que es el término pistis. Y esa palabra pistis es una palabra de donde se traduce fe, o también en algunos otros versículos y en otras versiones se lo traduce como fidelidad. En otras palabras, la fe de la que nos habla la Biblia aquí es una fe que no solo indica creer en algo, que es comúnmente con lo que más lo asociamos. Todos cuando hablamos de fe, muchos piensan fe es solo creer, tener confianza. Pero resulta que cuando uno lee detenidamente y entiende el concepto bíblico de lo que es fe, se dará cuenta que de la fe de la cual nos habla la Biblia, es un tipo de fe de la cual no solo implica creer en algo, sino que implica también creer en lo que es verdadero y a su vez vivir acorde con aquello con lo que se ha creído. Es decir, el término fe en la Biblia es un término muy profundo, mucho más sencillo que la traducción que tenemos en español con dos letras, fe. La palabra griega viene de pistis y esa palabra traduce o transmite una idea mucho más profunda que solo creer en algo, que es lo que la mayoría piensan cuando se les habla de fe. La mayoría dicen, ¿tienes fe? Pues fe es creer, pero resulta que en la Biblia, cuando se habla de la fe que proviene de Dios y la que Dios quiere que tengamos, no solamente está diciéndonos que es el tipo de fe que consiste en creer en algo, porque hay quienes creen, por ejemplo, que Dios no existe. Hay gente que cree que la Biblia es una mentira. Hay gente que cree que el infierno es una mentira. Hay gente que cree que la muerte es el fin de todo. Hay gente que cree una cantidad de mentiras. Por ejemplo, algunos creen que Jesucristo no era Dios y que no es Dios. Otros incluso creen y están seguros de su fe. Ellos dicen o creen que Jesucristo nunca resucitó. Así que cuando la Biblia habla de fe, del tipo de fe del que vamos a hablar esta mañana, al cual estamos siendo desafiados, no es solamente la fe de creer o de creer en algo cualquiera, sino creer en lo que es correcto, en lo que es verdadero, en lo que es fidedigno, en lo que es real. Y no solamente eso, el verdadero sentido de la fe de la cual nos habla la Biblia nos conecta con vivir acorde con aquello con lo que hemos creído. Y es allí donde llega el verdadero sentido de la fe de la cual nos habla la Escritura. Porque puedo decirlo de otra manera. Hay gente, por ejemplo, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la lee ni cree en ella realmente porque no la obedece ni la practica. Así que tampoco se trata, ese es el tipo de fe. Estoy tratando de explicarme inicialmente. El tipo de fe del cual nos habla la Biblia no es solamente aquel que dice, bueno, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es, yo creo que Dios es bueno, es amor, es bondad, yo creo en la palabra de Dios, sino que es mucho más que creer en la sana doctrina. Del tipo de fe de la cual vamos a hablar en esta mañana, no es solo la fe para los milagros y las sanidades, sino aquella fe que es consecuente con mi conducta, con mi naturaleza y con mi comportamiento y con mi carácter. Es la fe que causa un efecto transformador hasta en mi temperamento. Es la fe que causa una transformación hasta en mi conducta. De ese tipo de fe es de la que queremos hablar en esta mañana. Y yo creo que cuando alguien conoce la verdadera fe, esa fe lo lleva a vivir consecuentemente con el diseño divino, acorde al modelo de Dios. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Rey de la Gloria? Así que
En español solo son dos letras, fe. En griego, pistis. Y ese concepto bíblico de la terminología pistis para fe es mucho más profundo que la fe cualquiera de la que habla cualquiera. Es un tipo de fe que indica, reitero, no solo creer en algo, sino que ese algo en lo que creamos sea verdadero y que además de creer en lo que es verdadero, vivamos de acuerdo con lo que creemos. ¿Sí me explico? Ok, espero no estarle confundiendo, espero estar siendo claro para que usted pueda conectarse con esto. Ahora, dicho de otra manera, cuando en la Biblia se habla de fe, se habla de tres tipos de fe o tres maneras de ver la fe, y estas deben estar unidas o deben de alguna manera ir tomadas de la mano. Digan conmigo, número uno, diga fe de creer. Número dos, diga conmigo fe de conocer. Número tres, dígalo fuerte, fe de ser. Ok, número uno. Número uno, fe de creer. Número dos, fe de conocer. Y número tres, fe de ser. Para decirlo en palabras más sencillas, digan creer, conocer y ser. Díganlo otra vez. Una vez más, más fuerte. Allí es donde se conjuga el verdadero sentido de la fe de la que nos habla la Biblia, de esa fe consecuente de la cual quiero hablarle en este día. Porque cuando hablamos de la fe de creer, estamos hablando de la fe relacionada con la convicción, con lo que creemos, con aquello en lo que confiamos o con aquello que esperamos. Eso es, en resumen, la fe de creer. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos de la fe de conocer, ya estamos hablando de un nivel más alto y ya no es solo convicción para algo, sino revelación. La fe de conocer tiene que ver con lo que conocemos, tiene que ver con lo que estudiamos, tiene que ver con lo que sabemos, tiene que ver con la doctrina misma, el cuerpo de la doctrina. Y número tres, la fe de ser tiene que ver con transformación, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con lo que aplicamos y tiene que ver con lo que caracterizamos. En ese sentido, cuando hablamos de fe en la Biblia, estamos hablando, número uno, de la fe de creer, que tiene que ver con la convicción. Número dos, cuando hablamos de la fe de conocer, tiene que ver con la revelación. Y cuando hablamos de la fe de ser, tiene que ver con la transformación. Y una vez más, esto va interconectado, porque hay quienes pueden estar convencidos, por ejemplo, que hay milagros y sanidades y echar fuera demonios, fe para lo sobrenatural, fe para lo milagroso, y eso no está mal, es bueno. Pero el problema es cuando esa fe no es consecuente, porque la Biblia dice que algunos le dirán Señor, y dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ellos dirán en tu nombre, por la fe, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre vimos milagros. Y él les dirá apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque aunque tenían fe de convicción, su fe no era consecuente con su naturaleza. Ellos no habían sido cambiados. Y ese es el problema de esta última generación fuertemente, que hay mucha gente que tiene convicción para lo sobrenatural, pero no tiene una transformación porque le falta estar viviendo consecuentemente con su fe. Hay gente hay gente que se sorprende por eso y dice, pero yo no entiendo por qué es que hay gente que Dios los veo que los usa Dios en lo milagroso y en los milagros, pero su conducta es contraria a su fe de lo que él está convencido, es contraria a su naturaleza, a su temperamento, a su conducta. ¿Por qué? Porque hace falta tener una fe consecuente. Y quiero que lo diga conmigo, levante sus manos al cielo y diga, Señor, ayúdame
a tener una fe consecuente. Una fe consecuente entonces tiene que ver con ir un paso más allá de solo tener convicción, de solo creer, de solo confiar, de solo esperar. Es estar seguro del cuerpo, de la doctrina, de la enseñanza. Tiene que ver con la revelación, tiene que ver con lo que conocemos, tiene que ver con lo que estudiamos, tiene que ver con lo que sabemos. Y es cierto que hay gente que dice, tengo fe y creo en lo sobrenatural, porque tiene ese primer nivel de fe, pero en su doctrina están errados, están torcidos, creen en cualquier tipo de herejía, creen en cualquier tipo de cosa, porque les hace falta revelación. Hay gente que ve lo sobrenatural, pero ni siquiera han entendido que Dios no es trino, sino que Dios es uno. ¿Por qué? Porque les hace falta revelación. Pero doy gloria a Dios en esta mañana, porque Dios nos está llamando a ser una generación que tiene fe, no solo de creer, sino de tener revelación de la verdad. ¿Alguien puede dar una alabanza a Dios aquí en esta mañana? No se trata entonces solo de decir tengo fe para lo sobrenatural. Y tampoco se trata solo de decir tengo teología. Pero si te falta revelación, no tienes nada. Porque hay gente que tiene teología cristológica, que interpreta que Jesucristo solo es un ser inferior, un semidios, ni siquiera Dios. No te sirve de nada tener solo teología si no tienes la verdadera revelación. Pero además de ello, se necesita, y este es el paso más importante, es más, el acceso directo al cielo no se lleva, oiga bien, el acceso directo al cielo no se da a través de la fe de creer solamente para lo sobrenatural, tampoco se da a través de conocer la doctrina correcta, porque hay gente que conoce la doctrina correcta, pero con todo y eso se va a perder, porque su naturaleza, su conducta, su carácter no es consecuente con la fe que tiene. ¿Sí me estoy explicando? No es consecuente. Hay gente que cree absolutamente en la unicidad de Dios, cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo, cree en el arrepentimiento, cree en la santidad interna, externa y, como dijo alguien más, y eterna, cree en todo eso, pero su conducta no es consecuente con lo que cree. Su testimonio, su manera de ser, de vivir, de actuar, su filosofía, sus pensamientos, todo es errado, es contrario, y por ende no vive de acuerdo a lo que cree. Solamente es una apariencia de piedad, pero no es una realidad. Y Dios nos está llamando en esta mañana a tener en cuenta esto. Resumimos todo esto diciendo que no basta con tener fe, es menester tener fe en lo correcto y vivir acorde con ello. No basta con que tú digas yo creo, porque hay gente que hoy en día en esta generación en la que nosotros estamos viviendo están tan confundidos porque dicen yo no entiendo cómo es posible que en ciertos lugares se ve esto y aquello y lo otro, porque tienen fe para el primer nivel, pero les falta la fe del segundo nivel, que es la de la revelación correcta. Pero hay otros que se ufanan de tener fe para el primero y aún para el segundo nivel de revelación y doctrina, pero su conducta no es consecuente con lo que ellos han creído. Ahora bien, hay algunos asuntos claves a tener en cuenta acá, o algunos asuntos clave que debemos tener en cuenta. Una fe coherente y como estilo de vida es la que nos lleva a ser consecuentes entre lo que creemos, conocemos y somos. Diga conmigo, creemos, conocemos y somos. Cuando hay carencia de esta coherencia entre lo que profesamos, entre lo que conocemos y entre lo que creemos, entonces no habrá efectividad a la hora de cumplir el llamado de compartir nuestra fe. Una de las primeras cosas que se bloquea profundamente cuando no hay una fe consecuente en el creyente es que aunque el creyente tenga mucha fe para sanar, para orar por enfermos y ver sanidades y milagros, y además es una persona que le lleva la sana doctrina y la maneja de pe a pa y conoce los textos y enseña y habla de la fe correcta, pero si su conducta no es correcta,
si su conducta no es consecuente con la fe que tiene, entonces este tipo de personas no pueden ser efectivos a la hora de cumplir el llamado de compartir la gran comisión. Y evidentemente, porque aunque las personas están interesados en conocer la verdad, la fe correcta, la revelación correcta, aunque las personas también están interesadas en tener fe y experimentar la fe de lo sobrenatural, primordialmente la gente es más impactada cuando ellos ven en nosotros que hay coherencia entre el tipo de mensaje que predicamos y lo que nosotros somos y la manera en que nosotros vivimos. Ahí lo está diciendo mi hermana, los frutos dignos de arrepentimiento. De manera que la gente, y ahí es donde viene el punto que quiero que usted tenga en cuenta en esta hora, es que la gente no está tan interesada solamente en que usted le muestre milagros, sanidades y prodigios, y además que usted le enseñe todo el cuerpo de doctrina correcto, estéticamente bien trazado, bien presentado. Si usted no vive lo que predica, usted está tirando por la borda todo lo demás. Y este es el desafío que Dios nos está haciendo aquí en esta mañana. Porque hay quienes creen, pero son como los demonios. Diga al que está a su lado, hay quienes creen, pero son como los demonios. Por favor, toque el que está a su lado, póngale la mano al que está a su lado y dígale, hay quienes creen, pero son como los demonios. ¿Y cómo es eso de que hay quienes creen, pero son como los demonios? Porque creen y conocen, pero no son. Los demonios creen, los demonios conocen, es más, los demonios saben más Biblia que más de un evangélico que sabe más del horóscopo que de la Biblia. Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Porque resulta que los demonios manejan la escritura y la retuercen. La prueba de ello es cuando Jesús fue tentado y Satanás viene y le cita la escritura convenientemente para tratar de manipular sin darse totalmente cuenta que estaba hablando con el autor de la misma palabra, la fuente divina de esa palabra. Pero el detalle es que hay muchos que son como los demonios, es decir, creen y conocen, pero no son. Creen que Dios es uno, conocen y hasta tiemblan ante su presencia de vez en cuando, pero no son consecuentes con su fe. No viven conforme a esa creencia o ese conocimiento. Y allí es donde radica el problema. En Santiago capítulo 2 versículos 17 al 19 la Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, no es consecuente, no causa efecto, no es eficaz, no es efectiva. Y noten, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es decir, uno y único, el único Dios, el indivisible Dios, el eterno Dios, el absoluto Dios, el soberano Dios, el único Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero luego dice, también los demonios creen y tiemblan. Pero viene la pregunta que sé que la respuesta es tan obvia que ustedes la saben bien, pero vale la pena hacerla. ¿Los demonios serán salvos solo porque creen y tiemblan ante la presencia de Dios? ¿Tienen alguna esperanza los demonios de ser salvos solo porque tienen la revelación, conocen que Dios es único? No. El problema no está solamente en creer, no solamente en conocer, sino en ser. Ahí es donde radica el verdadero sentido del cristianismo bíblico.
El verdadero sentido del cristianismo bíblico no se trata única y exclusivamente de llenarte a ti de teoría y de conocimiento, o que solamente entres en etapas primarias de la fe, donde la gente se contenta con etapas primarias de la fe, pero no pasan de allí. No hay un avance, no hay un desarrollo, no hay un crecimiento cristiano. Cuando no tenemos una fe consecuente, nos pasa lo de Simón el mago. Diga, Simón el mago. La Biblia habla de un hombre llamado Simón el mago, que eso aparece en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 24, que para no leerlo, pero cuando usted vaya a esa escritura, se dará cuenta que el texto sagrado muestra varias cosas reveladoras. Número uno, muestra que ante la predicación de Felipe, muchos creyeron, y la Biblia dice, también creyó Simón, y hasta fue bautizado. Diga, creyó, tuvo fe. Pero mire lo que la Biblia nos muestra. Nos muestra de que él finalmente, a pesar de que tuvo el primer nivel de fe, finalmente no alcanzó a tener un conocimiento, un entendimiento, ni siquiera, según la Biblia, ni siquiera tuvo un arrepentimiento. De manera que cuando la Biblia muestra esto, y quiero leerlo para este segmento de la escritura en Hechos, capítulo 8, versículos 12 en adelante, encontramos algo bien impactante. Después de decir en el versículo 13, también creyó Simón mismo, la Biblia dice en el versículo 8, cuando vio Simón, esto es cuando los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, dice, cuando vio Simón, aquel mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En otras palabras, él no tenía ni siquiera el segundo nivel, que es la revelación, el conocimiento, el cuerpo de doctrina, el conocimiento pleno. No tenía eso. Aunque el texto, el versículo 12 y el 13, hablan de que este hombre había creído. El problema de muchos cristianos entonces, que no tienen una fe consecuente, es cuando caen a este nivel, al nivel de un Simón el mago. Aquel hombre que tuvo la experiencia primaria de creer, aquel hombre que pudo hasta bautizarse, aquel hombre que pudo hasta tener un acercamiento a lo apostólico, pero aquel hombre cuya condición, cuyo pensamiento, cuya conducta no era coherente con lo que profesaba o con lo que supuestamente había creído. Y una de las cosas que más daño le está haciendo, no solo al individuo, sino también en general al cuerpo, al avance del reino, es cuando se llenan las congregaciones de creyentes con estas particularidades. Gente que ni siquiera tiene el nivel claro de conocimiento. Y por eso cualquier viento de doctrina los arrastra. Por eso cualquier idea, cualquier concepto, cualquier cosa le retuerce su manera de pensar. Pero mis amados hermanos, llegó la hora de que aceptemos este desafío de parte de Dios para tener una fe consecuente. Yo quiero tener cada día una fe consecuente. Yo no sé si alguien quiere tener una fe consecuente, una fe que vaya de acuerdo a mi experiencia personal con Dios. Porque tal como aquellos que lamentablemente estarán para siempre en ese lugar de fuego y tormento, que ellos podrán recordar por toda la eternidad, que ellos vieron los milagros, ellos vieron las liberaciones, ellos vieron todo eso, pero no tuvieron experiencia de transformación. De la misma manera, debemos entender esta palabra. Así que dicho esto, voy a hacer un repaso desde el punto de vista de creer hasta el punto y hasta el aspecto de ser, para que usted y yo podamos recibir esto como un desafío de parte del Señor en esta mañana, porque es evidente
que cuando hablo de lo que estoy hablando acá, es que las tres cosas están incluidas en la palabra fe en la Biblia. Y Dios no quiere que tú tengas solo la primera o la segunda, o solamente creas para lo milagroso, o también conozcas solo la doctrina, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos los tres aspectos en nuestra propia experiencia. Dios quiere que tú disfrutes la plenitud de la fe de la cual nos habla las Sagradas Escrituras. Quiere decir esto entonces, y esto vale la pena aclarar, que no está mal, no es malo que usted tenga fe para lo sobrenatural. Tampoco está mal, es necesario, al contrario, que usted conozca la fe, doctrina correcta, eso está bien. Pero el paso a seguir y el disfrute pleno de lo que es la fe de la que nos habla la Biblia es cuando nuestra fe está afectando nuestro carácter. Qué bueno que usted pueda decir: ya no soy el mismo, ya no soy la misma desde el día que aprendí a conocer de Dios y a experimentar de su palabra. Qué bueno que usted pueda decir: ya mi conducta, mi carácter. Hay gente que cuando empieza a ser sometido a la influencia de la fe, de la Biblia, esa persona empieza a tener cambios aún en su propia naturaleza. Cosas que él mismo se sorprende porque han ido por el proceso correcto. Ahora, si somos sinceros y usted mira a cada persona ahí en este lugar, tanto los que estén aquí como los que están en la internet, en cualquier lugar, quiero decirle a través de la internet o aquí en este lugar, a todos y cada uno de nosotros, en algún área nos hace falta ser consecuentes con la fe que hemos creído. Por eso esta palabra esta mañana es una palabra para todos los que estamos aquí presentes. Es un tipo de palabra que le va a ser benéfico para alguien aquí en este lugar. Primer nivel, la fe de creer. Diga, fe de creer. Este tipo de fe nos habla de un nivel de convicción, de un nivel de confianza basada en los hechos. Al estilo de Hebreos capítulo 11, versículo 1, texto clásico que dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿de qué tipo de fe nos está hablando allí Hebreos capítulo 11, versículo 1? ¿Está hablando acaso de una fe ciega? No. ¿Está hablando de una fe ilusoria? No. Está hablando de una realidad, está hablando de una fe basada en la certeza, en la convicción de que hay alguien detrás de cada situación que tú y yo estemos atravesando, que tiene el poder de hacer de la nada algo, el que tiene el poder de hacer vida y traer vida de lo que está muerto, que tiene el poder de sanar y quitar lo que está enfermo. Ese es el tipo de fe de la que nos habla la Escritura, una fe que nos lleva a ser consecuentes con el Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos y creemos. Ese tipo de fe es un tipo de fe que es consecuente o coherente con el entendimiento de la grandeza del Dios en el que creemos o esperamos, quien tiene cualidades que le hacen digno oigan bien, de toda confianza. Porque cuando hablamos del primer nivel, el nivel en la fe de creer, está basada no en nosotros, sino en Él. Está basada en que hemos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que tiene cualidades, tiene atributos, tiene particularidades que son únicas de Él. Una de ellas es que Él es eterno. Por eso Él no es afectado por el paso del tiempo. Por eso Él no se envejece, Él no se desgasta, Él es eterno. Y amado hermano, si usted tuviese claro siempre eso, cuando de fe se trata, usted estaría seguro que aquel que es eterno no está atemorizado, aquel que es eterno no está aterrado, aquel que es eterno está en control de su situación. Usted puede pensar que se salió de control, no, Él sigue en control. Diga conmigo: Dios sigue en control.
Cuando alguien empieza a conectarse con ese primer nivel de fe, a diferencia de lo que hacen otros, muchos van a él solamente pensando como aquel de quien puedan sacar algún provecho. Y es lo que ha hecho que muchos se queden estancados en el primer nivel de fe. Esa gente que solo busca la mano de Dios, pero no busca el rostro de Dios. Esa gente que anda rogando milagros, pero no están amando al dador de los milagros. Esa gente que solo quiere lo que Él tiene en su mano, pero no quiere a Él y no quiere lo que Él es. Porque no comprenden el tipo de fe correcta de la cual nos habla la Biblia. Además, el que tiene fe en Él no solo es consciente de que es eterno, sino que tiene otra cualidad única de Dios. Diga conmigo, omnisciente. Es decir, que lo conoce todo, que todo está al descubierto delante de Él. Y cuando yo digo, tengo fe en Él, estoy siendo consciente de que ni siquiera los más íntimos de mis pensamientos están ocultos delante de Él. En otras palabras, el que tiene este tipo de fe correcta es aquel que sabe que no puede engañar a Dios. Sabe que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo doy gloria a Dios porque la gente que se conecta con el Dios de la Biblia, que es eterno, que es omnisciente y que es consciente el hombre o la mujer de qué clase de Dios es en el quien ha depositado su confianza, ese alguien va a actuar con temor, va a vivir con reverencia ante Dios. Pero no solo eso, también sabe que el Dios nuestro es presciente. Es decir, que Él sabe todo aún antes de que ocurra. No solo lo conoce todo, sino que Él sabe todo aún antes de que suceda. Es lo que le llaman la pregnosis de Dios. Él lo tiene todo, o Él ve aún el fin, pero lo ve desde el principio. Y cuando tú empiezas a tener ese nivel de fe consciente, oh, yo creo en aquel que es eterno, yo creo en aquel que es omnisciente, pero también creo en aquel que es presciente. Tú vives tu presente, pero Él ya ve tu fin desde el principio. Tú piensas que no vas a poder, pero Dios te dice, yo ya vi tu final, yo estoy allí esperándote. Contigo hay esperanza. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también alguien que tiene ese nivel de fe primaria, pero consciente a quien está conectada, también sabe que Él es omnipotente. Y omnipotente significa que Él todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y amado hermano, ¿qué clase de situación puede detener y puede destruir la fe de aquel que sabe en quién ha creído? Que no ha creído en el hombre, no ha puesto su confianza en los gobernantes, sino que has puesto su confianza en el eterno, en el omnisciente, en el presciente, en el omnipotente, en el que tiene todo señorío y toda autoridad. Pero además, Él es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todo lugar. Él no está limitado por el espacio. Él está en todo lugar. Y si a eso le agregamos las palabras de Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28, donde dice, el Dios que hizo el mundo, diga hizo, y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor, diga Señor, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, diga, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y luego dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, diga, prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él
Oiga bien, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel que tiene ese primer nivel de fe bien enfocado en el que es eterno, en el que es omnisciente, en el que es presciente, en el que es omnipotente, en el que es omnipresente, pero que además tiene claro 4 conceptos de él. Número 1, que él es creador. Quiere decir que él tiene la facultad absoluta de darte a ti la esperanza aún de la situación más crítica que tú estés atravesando. El Dios nuestro tiene poder de seguir creando cosas para darte vida y para restituir lo que tú crees que has perdido. Hay gente aquí en esta iglesia y en algunos lugares que han experimentado lo que es lo milagroso del poder de aquel Dios creador que tiene facultad hasta para darte órganos nuevos otra vez. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que aquí hay alguien en este lugar que si tiene fe conectada con el eterno, conectada con el omnisciente, el presciente, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso Dios, Dios va a soltar algo que Él ha creado a tu favor, algo que ha diseñado a tu favor. Hay en esta mañana un milagro de Dios para ti. Pero no solo es eso. El Dios de la Biblia, según el pasaje leído, también es Señor. Y eso significa que Él está por encima de todo. Puede que tu problema sea muy grande, hay uno que está por encima de tu problema. Pastor, usted ni se imagina lo que yo estoy viviendo, no importa lo que tú estés viviendo. Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. O yo siento que hay alguien en este lugar que va a necesitar recibir este nivel de fe, porque estás pasando una situación tremenda, una situación difícil, pero quiero decirte, a tu lado está tu Señor. El Señor tuyo no es la muerte, el Señor tuyo no es el diablo, el Señor tuyo no es el miedo, el Señor tuyo se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Alguien puede darle un aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana? Ese Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, pero además, ese Dios, según el texto leído, es providente. La providencia divina es la que hace que aún lo que no salió bien para nosotros, que aún las pérdidas para nosotros, que aún lo malo, aún las circunstancias difíciles, el Dios providente tiene poder de hacer que aún lo más difícil sea revertido para bien de los que le aman. Pastor, pero ya se perdió, ya se fue, ya no hay nada que hacer, no importa. Tienes al Dios que es providente, y si Él es providente, Él tiene poder para hacer de nuevo. Él tiene poder para redireccionar. Yo sé que te han maldecido, pero Él puede bendecir aún por encima de la maldición de los otros. Yo sé que has perdido, pero Dios puede hacer que aún la pérdida se revierta para la gloria de Dios y para la bendición de los suyos. Oh, qué bueno confiar en un Dios tan completo, tan único. Y no solo eso, finalmente Él es soberano. Y soberano significa que no hay nadie que tenga después de Él la palabra. Él es quien tiene la última palabra. Ya el médico dijo, no importa. Ya el hombre dijo, no importa. Es que ya dije, no importa. Recuerda que si tú no te desconectas de este nivel de fe, la primera fe, la fe de creer, esa fe te conectará con el soberano. Y tú, aun cuando te diga lo que te diga quien te diga, tú siempre sabes a quién recurrir. Tú siempre sabes a dónde ir. Tú siempre sabes cuál es la fuente de la última verdad. Él es la fuente de la última verdad en tu vida. El soberano Dios. Yo sé que hay alguien en esta mañana que está atravesando una situación tan adversa donde necesitas la palabra del soberano a tu favor. Esa palabra ya fue dictaminada, ahora te hace falta fe para conectarte con esa palabra.
Esa palabra es la que hace que aquel hombre, aunque Jesús no fue físicamente a ese lugar, ese hombre, ese centurión dijo: di la palabra y mi criado sanará. Y dice que el testimonio fue que en aquella misma hora fue sanado. Alguien necesita en este momento empezar a ejercitar esta fe, y vamos a hacer ese ejercicio de esa fe. Yo quiero que allí donde tú estás cierres tus ojos, y si estás pasando alguna situación adversa, lo que sea, no sé, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea su nombre, por encima de ese problema yo estoy invocando la fe y el poder en el eterno, en el omnisciente, en el presciente, en el omnipotente, en el omnipresente, en el creador, en el Señor, en el providente, en el soberano, y de Él desciende la respuesta ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Si hay alguien aquí que está pasando alguna situación adversa, solamente abre tu boca y dile: Señor, yo necesito conectarme con tu fuente, yo quiero volver a alimentar mi fe. Si has perdido la fe, hermano, hermana, empieza a clamar a Dios por fe en esta mañana y dile: Señor, yo necesito una vez más volver a conectarme con esa fe que te hacía ver lo que era imposible, esa fe que te hacía que no tengas temor ni a los mismos demonios, esa fe que te hacía orar por el más enfermo. No importa, tú tenías una fe, pero algunos la están perdiendo. Pero llegó la hora esta mañana de recuperar la fe en el nombre de Jesús. Yo no sé qué está pasando en alguien aquí, pero sí sé que alguien está abriendo su corazón, y a ese alguien se le desciende ahora un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Alguien necesita abrir su corazón esta mañana. Te hace falta fe, pídele a Dios que Él te la dará, y te la dará en abundancia. El caso que tú estás atravesando, hermano, hermana, solo lo vas a poder vencer cuando te conectes a este primer nivel de fe. Pero también hay otro tipo de fe, que es la fe de creer. La fe de creer tiene que ver con aquel tipo de fe, este tipo de fe de creer de Pablo, del cual la Biblia dice en Romanos 1:12: esto es para ser mutuamente confortados por la fe, confianza que nos es común a vosotros y a mí. Y dice otra versión: y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. La fe de creer de la que se habla aquí es la confianza útil como llave para las sanidades, es la llave para las liberaciones, es la llave para las provisiones, es la llave para las restituciones, para los milagros. ¿Habrá alguien que necesite sanidad, liberación, provisión, restitución, milagros? Tenemos aquel que puede hacer todo esto y mucho más. Pero también habrá alguien que necesite salvación y redención. Ese tipo de fe es de la que se declara en las Escrituras, que al que cree todo le es posible, que si creemos veremos la gloria de Dios. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de fe que necesita alguien hoy en esta mañana es ese tipo de fe que te hace poner en un nivel de reconciliación y de justificación con Dios. Porque es ese tipo de fe que cree en el efecto actual y vigente de la sangre de Jesucristo. Porque una de las cosas que ha impedido milagros en muchas personas es que hace falta esa capacidad de entender que Dios ya te perdonó lo que tú todavía estás pensando que hace 20 o 30 años Dios no te ha perdonado. El poder de la sangre de Jesucristo está en esta mañana, en este lugar. Y alguien necesita reconciliarse con Dios una vez más. Alguien necesita volver a ponerse a cuentas con Él. Y aquí está aquel de quien dice la Biblia: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Yo siento que Dios está tratando a alguien, es alguien especial. Si tú recibiendo esto, yo te declaro en el nombre de Jesús, tú vas a recibir un milagro. Solo abre tu corazón ahora. Mientras otro está despistado, mientras otro está haciendo otra cosa, tú abre tu corazón, tú recibe lo que Dios quiere soltarte en esta mañana, porque hay fe en esta mañana para los milagros, hay fe en esta mañana para las sanidades, hay fe en esta mañana para la redención, hay fe en este lugar. Pero se necesita que alguien abra su corazón. Se necesita que alguien abra su alma. Alguien diga: yo quiero más de ese Dios. El Dios vivo, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios poderoso. Alguien que diga: yo quiero conectarme una vez más a esa fuente. Una fe consecuente que hará que aún en medio de tu dolor tú no blasfemes, sino que alabes. Que aún en medio de tu crisis tú no estés criticando, sino que tú estés diciendo: yo sigo esperando en Él. Aunque Él me matare, dijo aquel hombre, en Él esperaré. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que está recibiendo esta palabra de parte del Señor, pero estoy haciendo en este momento este espacio, este momento, para que usted empiece a abrir su corazón en esta mañana delante del Señor. Porque la segunda y la tercera fe solamente dependen del buen enfoque de este primer nivel de fe. Si alguien ha venido en esta mañana con hambre y con sed de Dios, este es el momento que usted abra su corazón y le diga: Señor, yo quiero volverme a poner en cuentas contigo. Porque la fe de conocer es el nivel de convicción que implica estar basados en la verdad absoluta de aquel Dios que es manifestado en carne, que dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Pero no solo creer eso no es suficiente para ti. Tú tienes que vivir acorde con lo que Jesús te ha enseñado, con lo que Jesús ha estipulado en su palabra fidedigna, inerrante y confiable. La Biblia dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vivimos en una época donde es menester conocer la doctrina, porque hay muchos errores, muchas mentiras, muchos engaños. Pero se necesita entender esto, y es que se debe permanecer en la fe. En Lucas dice la Biblia 18 versículo 8 que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Y eso es lo que Dios está preguntando aquí en esta mañana, en este lugar, una vez más. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En esta iglesia séptima, si Él viene ahora, ¿encontrará a alguien que realmente tiene fe aquí en este lugar? ¿Hallará a alguien que realmente cree en Él? ¿Hallará a alguien que realmente está conectado a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Él. Esta fe de conocer no solo implica estar al tanto del cuerpo de doctrina y cosmovisión. Damos gracias a Dios por la escuela de discipulado. Damos gracias a Dios por la serie. Damos gracias a Dios por todo. Yo personalmente he tratado de dar enseñanzas y series y cursos y seminarios. Pero amado hermano, ¿vale la pena que recibas eso? Claro que sí. Aterriza la doctrina. Conéctate con la cosmovisión bíblica correcta. Pero hay algo más allá de todo eso. Y es que tú vuelvas a la fe de oír. Y si te falta fe, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en este momento yo estoy soltando la palabra de Dios para que alguien pueda empezar a conectarse una vez más a la fe, no solo de lo sobrenatural, pero a la fe de la fuente de la palabra de Dios. Eso que te llevará a ti, iglesia amada, a ser alguien inamovible y fundamentado, porque Dios no quiere que un día en la eternidad alguien pueda decir: yo estuve allí y recibí hasta un milagro esa mañana, yo estuve allí y fui sanado ese día. Pero después de un tiempo, por falta de la fe de conocer, estés arrastrado por una doctrina de demonios.
Porque he conocido lamentablemente el caso de gente que tuvo la experiencia de hablar en lenguas y tiempos, años después me los he encontrado y me dicen, no, eso era un demonio que se me metía en esos cultos y ahora yo no creo en eso, ahora conocí la verdad y soy anti-Espíritu Santo. Y lo dicen con frialdad porque ya no tienen temor a Dios. Pero yo quiero en esta mañana hablar al corazón de alguien en este lugar. Aquellas personas que hoy van a recibir un milagro de Dios. Pero por favor, iglesia, no te quedes solamente con los milagros. Ve más allá de los milagros. No te quedes con la dádiva de Dios. Busca el rostro de Dios. Busca la enseñanza, vuelve una vez más. El creyente fundado en la fe de conocer no solo sabe, sino que ve, sino que vive, sino que experimenta lo que cree. Y llegó la hora, iglesia del Señor, que empecemos a experimentar lo que estamos predicando, porque no, ya basta de que mucha gente habla teoría y no hay realidad. Llegó la hora de que nosotros traigamos la realidad de lo que Dios ha determinado en la eternidad. Hay poder de Dios en esta mañana. Alguien puede empezar a creer aún más por aquello. Yo sé que aquí hay gente que cree en lo que tiene que ver con lo milagroso. Yo sé que crees en las sanidades, en los milagros. Yo sé que crees en el derramamiento del Espíritu Santo. Yo sé que crees en la liberación. Yo sé que crees en la sana doctrina. Pero ahora trae eso a la realidad. Haz que cuando tú vayas a la calle, vayas a la casa, vayas a otro lugar, eso vaya contigo, se vea, se experimente. No solamente trae esto de teoría, sino que trae realidad. Allí donde tú estás, si puedes, adora a tu Dios un momento. Allí donde está, yo siento que el ambiente está siendo preparado para que en este día, a través de la unción del Espíritu de Dios, el último nivel de fe sea marcado en tu conducta. Porque se necesita una generación que no solamente cree para lo milagroso, no solamente enseña y conoce la verdad, sino que es y vive de acuerdo a esa verdad. Oh, yo siento que en esta mañana Dios quiere soltar algo en la vida de alguien, pero ese alguien tiene que empezar a abrir su corazón, abrir su alma, abrir su vida, a derramarse delante de Dios y decir: yo quiero ir como aquella mujer que no quiso que nada le impida llegar a tocar el borde del manto de su maestro. Y vamos a orar ahora mismo. Quiero invitar a este altar a aquellos que quieren tener una fe consecuente en su vida. Pase ahí de pie solamente, allí de pie. Quédese de pie un momentito. Este nivel de fe de la que yo quiero que oremos hoy, hagan ahí un espacio eso para que puedan venir a este altar. Si se pueden quedar de pie es mucho mejor, porque quiero mirar a su rostro y quiero que ustedes miren el rostro de este servidor y escuchen atentamente esto. Es un nivel de devoción que nos lleva a vivir o andar en la verdad o acorde a la fe. Está bien que tú digas: yo pertenezco a la iglesia del nombre de Jesucristo. Gracias a Dios por la sana doctrina. Creo en la sana doctrina. Eso está bien. Asegúrate de estar en ello. Pero no solo basta con ello. No solo basta con decir: ya tengo el nivel 1, el 2, el 3, tengo curso, tengo todo esto, tengo el conocimiento, nací en el evangelio, conozco de esto, tengo títulos. No importa eso, ahora importa cuál es mi verdadera conducta, cuál es mi verdadero carácter. ¿Cómo soy yo cuando ya no hay ningún hermano aquí? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú cuando no está ni tu esposa ni tus hijos, solo Dios y tú? Porque hay gente que dice: bueno, al fin nadie me ve, pero Él está allí, el Dios que me ve. Yo quiero que allí donde estás primero cierres sus ojos conmigo. Y mientras yo leo esta palabra, escucha Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otra versión dice: que andan conforme a la verdad. Es decir, Pablo no solo tenía la fe de creer
no solo tenía la fe de conocer, sino que tenía también la fe de ser. Él tenía una fe consecuente. Por eso él se atrevió a hacer algo que, si alguien en esta mañana recibe lo que Dios va a soltar en un momento aquí en este lugar, ese alguien va a tener un carácter marcado. La palabra carácter del original griego es la que transmite que el carácter de Cristo está impregnado, marcado en nosotros. Por eso Pablo dijo palabras tan tremendas que muchos no entienden. Primera los Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera Timoteo dice: pelea la buena batalla de la fe. Segunda Timoteo 4 dice: he guardado la fe. Y esta es mi oración final por ustedes. Vamos a orar basado en segunda Timoteo 4, 6 al 8. Y una vez que terminemos de orar, vamos a dejar que Dios ministre nuestro carácter. Nuestra carácter es manera de ser, manera de hacer, manera de pensar. Lo que somos, lo que hacemos y lo que pensamos, porque hasta nuestro pensamiento incide en lo que somos y en lo que hacemos. Dios va a cambiar a alguien en este lugar. El desafío para nosotros en estos postreros días es que vivamos una fe consecuente entre lo que hemos creído, entre lo que hemos conocido y entre lo que hemos experimentado. Alguien cierre sus ojos conmigo y escuche esta palabra mientras usted allí puede decirle esto conmigo. Diga: Señor Jesús, vengo ante ti. Yo te doy gracias por darme convicción, por darme revelación. Pero te pido, Señor, dame transformación. La convicción me lleva a ver lo milagroso. La revelación me lleva a ver la sana doctrina. Pero la transformación me abre la puerta para verte a ti un día, por siempre y para siempre. Segunda Timoteo 4, 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas deben ser las últimas palabras tuyas antes de ir a la eternidad. Estas deben ser nuestras últimas palabras antes de ir a la eternidad. Porque quien ha sido transformado en la fe de ser está preparado para irse con Él. Ya he peleado la buena batalla. Siento que hay alguien que está peleando una batalla impresionante en su vida. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, tú recibes la bendición que viene del cielo. Y el Señor te está preparando ahora para que lo que voy a leer se cumpla un día. Porque ¿cuál es mi meta, iglesia? Hablábamos con mi esposa en estos días mientras yo escuchaba testificar a los hermanos. Y ella, cuando me escucha predicar, ella siempre me ha dicho palabras que conmueven mi corazón. Y una de ellas me decía: cada vez que usted predica, lo que yo más anhelo es un día, cuando esté en la eternidad, poder verle allá también en la patria celestial. Porque sería trágico, sería terrible que este predicador, o usted, hombre y mujer de Dios que está aquí, haya pasado por las experiencias de la fe de conocer y era hasta un erudito, o por las experiencias de la fe de creer y vio milagros y tenía un listado de cosas sobrenaturales, pero su fe de ser le impedirá. Si usted no tiene una conducta congruente, consecuente, le impedirá verlo a Él por la eternidad. Pero esta palabra es para usted, iglesia, esta mañana. Yo estoy dejando que solamente Dios guíe lo que quiero decir ahora. Por lo demás, hermano, hermana, permanece fiel al Señor. No renuncies, no te apartes, vuelve a Él. Reconcíliate con Él, iglesia, por favor. Como si Dios rogase: yo te ruego, reconcíliate.
con Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Mi pregunta es, ¿habrá alguno aquí que ama su venida? En cuanto a esa fe consecuente, la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Debes vivir con esa realidad todo el tiempo de que Él está allí en cada escenario de tu vida y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar ahora mismo en el nombre de Jesús. Allí donde tú estás, comienza a ponerte a cuentas con Dios, como algunos lo están haciendo, hazlo ahora. La fe consecuente es la que te abre no solamente las puertas a lo milagroso, no solamente a la revelación, sino también las puertas a la salvación eterna. Te abre las puertas a su mismísima presencia. Y ahí es donde está el verdadero secreto y el verdadero sentido del evangelio. No se trata de cuántos años vives, no se trata de cuántos años tienes en el evangelio, se trata de perseverar hasta el final. Y yo oro por aquellos que están aquí en este lugar, a los cuales Dios ama tanto. Les ha mostrado la fe de creer, les ha mostrado la fe de conocer. Ahora te falta volver a conectarte con la fe de ser. Eso que marque tu conducta, eso que marque tu carácter, eso que te lleve a ser consecuente con su santidad, eso que te lleve a ser consecuente con su grandeza. Y yo siento que en este momento se está derramando temor de Dios en este lugar. Porque lo primordial, más que un acto emotivo, es que su temor quede sembrado en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que empieza a orar y dice: Señor, dame temor a tu presencia. Ayúdame a vivir, Señor, más allá del conocimiento, más allá de la experiencia, más allá de la teoría, más allá de las experiencias que he visto. Quiero ir hacia ti, quiero conocerte a ti, quiero estar conectado contigo. Y ahí es donde está todo el secreto del éxito del cristiano. Cuando tú te conectas con Él, entonces Dios te conecta una vez más con su revelación, te conecta con sus milagros, te vuelve a restituir, te vuelve a restaurar una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret he predicado esta palabra y yo declaro ahora mismo que se levanta una generación con una fe consecuente, una generación que no está arrastrada por vientos de doctrina, ni tampoco está viviendo emotivamente por lo que ve, sino que está conectada contigo, que eres la fuente de toda verdad, la fuente de todo milagro, la fuente de toda santidad. En el nombre de Jesús, alguien dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria y alabe su nombre ahora. Aleluya. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta esa generación de fe, esa generación de fe consecuente. Esa generación que no se avergüenza, porque sabe que lo que es en secreto es en privado y es en público. Porque te honra en todo lugar. No solo te honra en el templo, no solo te honra en el altar, te honra no de labios para afuera, te honra en espíritu y en verdad. Habrá alguno de esos aquí en esta mañana a quien Dios le confirme esta palabra y le diga: Él es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ella es una verdadera hija en quien no hay engaño. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí en esta casa. Alguien está soltando su alma delante de Él. Alguien empezó a alabar desde lo más profundo de su alma. Ayabashita rabacanda rabasaya. Suelta tus manos, iglesia. Suelta tu lengua, iglesia. Y alaba a tu Padre.
Hazlo aquí y hazlo en secreto. Hazlo ahora y hazlo también en tu secreto, para que el Padre que te ve en el secreto te recompensa también en público. Porque su fe no solamente está basada en emociones pasajeras, está basada en una realidad sobrenatural. Sí, yo declaro en el nombre de Jesús ahora que mientras alguien está restaurándose en su alma, transformando su carácter, transformando su naturaleza, conectándose con la naturaleza divina ahora, en el nombre de Jesús empieza a activar en ellos lo que proviene de tu fuente. Se activa lo sobrenatural, se activa lo milagroso, se activa la revelación, se activa el conocimiento. Empoderados para su gloria, empoderados para su alabanza. En el nombre de Jesús, iglesia, ahora suéltate en autoridad. Y cuando tú vayas a enfrentarte a ti mismo, a tu propia carne, al mundo, al diablo, a las falsas doctrinas, no vayas solo, vas a ir acompañado por la poderosa presencia de aquel que es el autor y consumador de tu fe. Aleluya, aleluya. Alguien puede aplaudirlo, alguien puede alabarlo ahora. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te trajo para restaurarte, para llevarte al enriquecimiento de tu fe, a crecer en fe. No estás estancado en fe. Avanza, iglesia. Avanza, hermana. Avanza, hermano. Avanza. Avanza en el río de Dios por medio de la fe. Sumérgete en el río de Dios por medio de la fe. Su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Digno de gloria. Se activa lo sobrenatural.